Como continuación al video anterior, en esta oportunidad me quiero dedicar exclusivamente en relación a los exámenes de nombramiento docente. Si bien es cierto que tanto en los exámenes para nombramiento docente y las evaluaciones docentes de manera general del Ministerio de Educación, así como los exámenes de admisión para las universidades públicas, existen mafias. Mafias que provienen desde el interior de cada una de las instituciones mencionadas, referidas. Ahora, la responsabilidad recae en el mismo Ministerio de Educación, los funcionarios públicos, las autoridades encargadas de turno, quienes tienen que realizar una investigación imparcial, neutral, exhaustiva, profunda, incisiva, objetiva, no solamente en relación a los casos reportados, porque es ilógico de que aquellos docentes que obtienen las claves de respuestas y los mismos exámenes oficiales del Ministerio de Educación antes de que se realicen los respectivos exámenes, según el cronograma oficial del Ministerio de Educación, no van a ellos prácticamente venderse o vender a quienes les han proporcionado y facilitado dichos materiales. ¿Cómo se puede explicar que se obtienen las fichas de respuestas y los mismos exámenes si no es ir al origen de las evaluaciones de examen y nombramiento docente? ¿Quiénes se encargan de digitar los exámenes de nombramiento docente? ¿En qué dispositivo se almacena esa información de los exámenes de nombramiento y otros tipos de evaluaciones docentes? ¿Quiénes transportan los exámenes de nombramiento hasta el lugar donde sean impresos? ¿Y quienes imprimen, a quienes les reportan todos los exámenes impresos de las evaluaciones docentes y dónde se alojan estos exámenes impresos hasta el día en el que se realiza de manera oficial los exámenes, las evaluaciones docentes? Es decir, es todo un recorrido desde las personas que elaboran las preguntas, las personas quienes digitan, las personas encargadas de transportar de manera virtual o a través de un dispositivo para que sean impresas, quienes se encargan de imprimirlos o fotocopiar o solo material impreso, quienes se encargan de salvaguardar en un depósito, en un ambiente, en una oficina, en un espacio, hasta el día en el que se desarrollan los exámenes de nombramiento docente. Entonces, investigar todo ese recorrido a la vez
producir el levantamiento del secreto de las informaciones, asimismo como los instrumentos tecnológicos, los recursos informáticos que tienen en su poder, va a determinar verdaderamente quiénes son los que promueven, quiénes son aquellos personales del Ministerio de Educación quienes filtran los exámenes de evaluación docente y llegar al nexo por el cual llegan hasta los docentes que se prestan para el juego de manera ilegal para obtener los exámenes de nombramiento docente y las claves de respuestas previos al examen oficial del Ministerio de Educación, sea a través de un precio fijado, a través de un pago de manera física o virtual ahora con la tecnología. Antes se solía realizar las entregas de manera física. Ahora con el avance de la tecnología y con la era digital, fácilmente se pueden camuflar en las instituciones de capacitación docente donde existen ciclos de capacitación para los exámenes de nombramiento docente, donde se podrían filtrar los exámenes, así como las claves, unos días antes a desarrollarse el examen, donde como fachada funciona como centro de capacitación docente y faltando unos días previos u horas para desarrollarse el examen, las evaluaciones docentes, se filtran los exámenes y las claves oficiales del Ministerio de Educación por medio de las cuales les va a asegurar que obtengan el puntaje necesario para aprobar en las preguntas relacionadas a comprensión lectora, razonamiento lógico y conocimientos curriculares pedagógicos y de especialidad. Motivo por el cual se explica que a pesar de existir preguntas mal planteadas, mal formuladas, así como preguntas ambiguas y preguntas cuya respuesta correcta se ajusta a la subjetividad de manera premeditada, prácticamente los encargados de elaborar la evaluación docente nos inducen a los docentes caer en un error con la finalidad de restarnos puntaje si no hemos marcado la alternativa correcta en función a las claves oficiales del Ministerio de Educación. Es por eso que algunos docentes, tan solo algunos, obtienen los puntajes más altos a nivel nacional, a nivel de región, al interior de nuestro país, y por ende, luego de obtener el nombramiento docente, la plaza asignada, obtienen y cobran los bonos de atracción docente. Entonces sería bueno que se investigue también a qué personas se les ha asignado en todo en ese tiempo que se desarrollan los exámenes de nombramiento docente para ingresar a la carrera pública magisterial
y llegar al fondo del asunto, de la verdad, acerca de cómo se desarrollan, cómo se filtran las preguntas, las claves de respuestas y llegan hasta docentes inescrupulosos que están dispuestos a pagar lo que sea necesario para obtener una plaza de nombramiento docente de manera rápida e inmediata. En contraposición de aquellos docentes que nos preparamos de manera independiente con los materiales que nos proporciona el Ministerio de Educación a través de nuestro trabajo, a través del ejercicio de la docencia y con las preguntas que nos permiten inducirnos al error, nos vemos frenados y obstaculizados para obtener uno de los más altos puntajes y no solo competir por una plaza vacante en una institución educativa, sino poder acceder a los bonos de atracción docente que promueve el Ministerio de Educación como un premio al esfuerzo, a la dedicación, que se ve reflejado en los puntajes más altos obtenidos tanto en la prueba única nacional como en la etapa descentralizada. Ahora me centraré en relación a la etapa descentralizada del concurso de nombramiento docente y las evaluaciones docentes de manera general del Ministerio de Educación. Es aquí en la etapa descentralizada que nadie menciona donde verdaderamente se presta a la corrupción, al tráfico de influencia, al amiguismo, al compadrazgo, al recomendazgo, donde previamente al inicio del concurso de nombramiento docente y luego que los docentes pasaron la prueba única nacional, se están concertando de manera clandestina aquellos docentes que están dispuestos a pagar o tienen algún amigo, alguna influencia, alguna recomendación, sea desde el mismo Ministerio de Educación, de alguna unidad de gestión educativa local, UGEL, de alguna dirección regional de educación, conocido como la DRE, o de algún funcionario, servidor público de alguna entidad pública. Como los integrantes del comité de evaluación, como son los directivos y algún docente de la institución educativa donde existen plazas para nombramiento docente, al creerse dueño y amo y señor de la institución educativa donde trabajan, hacen prácticamente su negocio, su negociado en complicidad con los docentes que están dispuestos a pagar para que se le asegure su plaza de nombramiento docente y supuestamente asegurar su estabilidad laboral. En comparación de aquellos docentes que no tenemos amigos, no tenemos recomendados, no tenemos influencia, compadres, alguien quien juega a nuestro favor, sino tan solo en base a nuestra preparación, en base a nuestra experiencia, a nuestro trabajo en las aulas, nos presentamos con las manos limpias, con la disposición de cambiar la educación de nuestro país, de mejorar, de brindar un servicio de calidad, nos vemos frenados por estos tipos de actos de corrupción, de tráfico de influencia, donde no se nos permite
ingresar a la carrera pública magisterial. Un claro ejemplo es mi persona, quien radico mucho tiempo en Lima y sé de lo que sucede aquí en nuestra ciudad capital, al igual que en las ciudades al interior de nuestro país. Por ese motivo postulo en la etapa descentralizada en las zonas rurales del interior de nuestro país y aún ahí me veo refrenado por la corrupción y el tráfico de influencias, el cual denuncio ante el Ministerio de Educación, la Dirección Regional de Educación, la Unidad de Gestión Educativa Local, y prácticamente existe una dilación para no llegar al fondo del asunto. ¿Qué temores existen? ¿Qué influencias existen para que mi caso se dilate por mucho tiempo y nadie se anime a pronunciar de manera definitiva a través de la investigación, descubrir los culpables y responsables que no permiten que mi persona acceda a una plaza de nombramiento docente y en los últimos años no se me permita participar en la etapa descentralizada a través de la no información, de no compartirme el cronograma de la etapa descentralizada a realizarse en las respectivas instituciones educativas y por ende no participar por una plaza de nombramiento docente. Entonces, eso me queda claro que existen razones oscuras por las cuales no se le permite a un docente que se presenta a una zona rural para una plaza de nombramiento docente porque se ve imposibilitado de acceder al proceso de nombramiento docente en la ciudad por el conocimiento que se tiene sobre la corrupción infestada, sobre todo en las ciudades. Pero en base a mi experiencia también puedo inferir que la corrupción también está plagada al interior de nuestro país y aún en las instituciones educativas ubicadas en la zona rural, donde se encuentran como integrantes del comité de evaluación aquellos personales directivos que por procesos administrativos, que por rompimiento de relaciones laborales, después de haber trabajado en instituciones educativas en la ciudad, la UGEL los asigna a instituciones educativas en zonas rurales, donde prácticamente son dueños, amos y señores de las instituciones educativas que dirigen y bajo la protección de las unidades de gestión educativa local, Dirección Regional de Educación y del mismo Ministerio de Educación hacen y deshacen en las instituciones educativas y no hay nadie quien los controle, quien los refrene, alguien quien los castigue en base a la ley, no solo a través de procedimiento administrativo, sino que ponerlo a disposición de las instancias jurisdiccionales correspondientes en materia penal para que procedan a intervenir el Ministerio Público y el Poder Judicial y desbaratar las mafias de corrupción y tráfico de influencias al interior de nuestro país, los responsables de las etapas descentralizadas de los concursos de nombramiento docente.
Luego, me concentraré en explicarles acerca de los concursos de CAS Minedo y para acceder a los colegios de alto rendimiento COAR, donde, como les mencioné anteriormente, es en la etapa de evaluación de conocimientos y de entrevista personal, donde aquellos docentes y directivos que ya vienen trabajando, han trabajado anteriormente, se presentan a una siguiente convocatoria y en esa postulación son admitidos rápidamente para continuar trabajando, continuar laborando bajo los intereses de quienes permiten, hacen posible que permanezcan trabajando en el mismo Ministerio de Educación, en las oficinas descentralizadas, en alguna dirección y en los colegios de alto rendimiento. Quienes no tienen ningún tipo de evaluación de desempeño ni gestión, ni tampoco son considerados como personal directivo o docente que han realizado logros significativos, tanto como docentes nombrados, directores encargados o directores designados en educación básica regular que hayan realizado actividades sobresalientes de modelo para su comunidad educativa, para el distrito, para la provincia, la región. Es así que la DEVETSAR se encarga de realizar la etapa de entrevista personal a quienes aspiran a puesto directivo, donde en contraposición de aquellos postulantes que no tienen ningún tipo de nexo ni arraigo laboral con el Ministerio de Educación, sino que tienen experiencia en el sector privado, son relegados, son postergados, son perjudicados en su deseo, en sus aspiraciones de ingresar al sector público. Y prácticamente son quienes hacen quedar mal a la educación de nuestro país a través del abuso de autoridad, a través de la prepotencia, a través del maltrato verbal, psicológico, al personal y también a los estudiantes. Se realizan denuncias y muchas veces también los estudiantes y padres de familia temen realizar las denuncias por temor a represalias y las pocas denuncias que existen, prácticamente el Ministerio de Educación no realiza la investigación seria, responsable, profunda, neutral, imparcial e incisiva para llegar al fondo del asunto, para llegar a la verdad. Más bien los encubre, utiliza abogados del mismo Ministerio de Educación para respaldarlos, para defenderlos, y las denuncias queden archivadas y no proceda a ningún tipo de proceso administrativo ni disposición en las instancias jurisdiccionales en materia penal. Es por ello que existen tanto docentes y directivos que permanecen en sus puestos, en sus cargos por muchos años. Si no es en el mismo puesto o cargo, van rotando al interior del Ministerio de Educación, van rotando en los diferentes colegios de alto rendimiento
Y los concursos públicos son mera fachada para disimular que existen concursos públicos para elegir, entre comillas, al mejor personal docente y no docente y personal directivo para que trabaje en los colegios de alto rendimiento y en el mismo Ministerio de Educación. Pero sin embargo, pese a mis denuncias presentadas, no se han realizado ningún tipo de investigación justa, responsable, neutral, incisiva, exhaustiva, para determinar quiénes son aquellos funcionarios o servidores públicos del Ministerio de Educación, de la Dirección Regional de Educación, de la Unidad de Gestión Educativa Local o de alguna otra entidad pública, quienes a través de su influencia, a través de su recomendación, amiguismo o compadrazgo, permiten que ingresen ese tipo de personal que deja a la educación muy por debajo, motivado por intereses personales, particulares y ambiciosos que no traen ningún tipo de provecho para la formación de los estudiantes y la calidad del sistema educativo. Es así que después de 3 años de persistir con mis denuncias para que el Ministerio de Educación investigue realmente todos los casos reportados en relación a las convocatorias CAS del Ministerio de Educación, de manera específica en relación a los colegios de alto rendimiento. En estos 3 años se han dilatado el proceso para llegar a una única respuesta de declarar improcedente todas mis denuncias reportadas en relación a los colegios de alto rendimiento, la de BESAR y la DIGESE, nada menos que la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Educación, que prácticamente es el juez, es el árbitro, quien debería realizar una investigación muy seria, responsable, minuciosa, imparcial y neutral para llegar al fondo del asunto. Entonces, ¿qué tipo de justicia podemos esperar si la misma Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Educación no realiza una investigación como debe ser, sino tan solo toma las declaraciones de las personas que yo menciono dentro de mis denuncias y prácticamente ellos lo niegan todo y esa es la única versión que prevalece debido a que mi persona no trabaja en el Ministerio de Educación, no tiene los recursos tecnológicos, el sistema del Ministerio de Educación para realizar el cruce de información, el directorio para realizar las llamadas, para realizar una investigación profunda, seria y responsable, para llegar al fondo del asunto y descubrir la verdad, el origen de quienes permiten, de quienes encubren, quienes se convierten en cómplices de los delitos que se comete al interior del Ministerio de Educación, en las oficinas, en las direcciones, en las dependencias y en los colegios de alto rendimiento,
bajo la responsabilidad de la DBSAR, la DIGESE y el Viceministerio de Gestión Pedagógica, donde ninguno de ellos se hace responsable, no existen responsables, todo está bien, mi persona es quien encuentra delitos donde no existen, todos los casos que reporto son mera casualidad, existiendo más de 50 casos donde tanto docentes como personal directivo y no docente continúa trabajando en el Ministerio de Educación por muchos años, a pesar de que existen convocatorias públicas, donde prácticamente es una burla para los postulantes que se presentan de manera crédula e ingenua, creyendo que van a ser evaluados de manera justa y objetiva. Y más bien, según la declaración de la misma DBSAR, del Ministerio de Educación, las evaluaciones son subjetivas. Y a través de esa subjetividad que ellos mencionan, es que se amparan para favorecer a los mismos trabajadores que ya vienen trabajando, han trabajado anteriormente y regresan nuevamente para continuar trabajando en el Ministerio de Educación, en sus oficinas, en sus direcciones, en sus dependencias, en algún colegio de alto rendimiento, en la misma de BETSAR, en la DIGESE, y no permitir que nuevos aspirantes, que nuevos postulantes, que quienes tienen experiencia en el sector privado no incursionen en el sector público. Entonces la pregunta está, ¿cuáles son los intereses? ¿Qué es aquello que no se quiere que se descubra, que se ventile públicamente si ingresan un nuevo personal, sea del sector privado o sea un docente contratado, a ingresar al Ministerio de Educación, alguna oficina, alguna dependencia, algún, algún colegio de alto rendimiento a nivel nacional? Ese es el alcance que quería hacerles llegar, mis estimados colegas, amigos. Espero que se difunda esta información, esta denuncia complementaria a la que he realizado anteriormente, con el propósito de buscar la justicia, se ventile este caso públicamente y se descubra verdaderamente quiénes están detrás de la filtración de los exámenes, no solo de nombramiento docente, sino de los exámenes de evaluación docente de manera general, las que promueve el Ministerio de Educación, y en relación a la farsa de las convocatorias CAS del Ministerio de Educación y para acceder a los colegios de alto rendimiento, y por qué permanecen en el Ministerio de Educación los mismos personales de siempre, a pesar que han existido convocatorias eh, bajo la modalidad de contratación administrativa de servicios, que debería ser evaluados en función de su desempeño para la renovación o no renovación de sus contratos, pero por lo contrario, más que un contrato administrativo de servicios,
parece como si se tratara de un concurso público para nombramiento tanto de personal docente, no docente, directivo, especialistas del Ministerio de Educación y también para que ingresen a los colegios de alto rendimiento, donde deberían cambiar los requisitos para ingresar a los colegios de alto rendimiento y al Ministerio de Educación. Será un requisito indispensable haber trabajado previamente para el Estado, haber trabajado previamente en el Ministerio de Educación, haber trabajado previamente en alguna unidad de gestión educativa local, en haber trabajado previamente en alguna dirección regional de educación, en haber trabajado previamente en algún colegio de alto rendimiento, en haber trabajado en alguna entidad pública y también como requisito indispensable ser un docente nombrado y no sorprender, engañar a los postulantes donde no existen ese tipo de limitaciones en la forma, pero en el fondo sí la existe. Es por tal motivo de que se impide que personal que no haya trabajado previamente en alguna entidad pública o en el mismo Ministerio de Educación no pueda ingresar al mismo Ministerio de Educación. A excepción de pocos casos, como para disimular que verdaderamente los concursos públicos de las convocatorias CAS son realmente serias y responsables, pero la gran mayoría no lo es. Es por tal motivo que expongo, presento mi denuncia para que se haga pública y a la vez un llamado a la comunidad docente, a la ciudadanía, para que no se deje engañar y sorprender y denuncien, reporten casos parecidos, similares, tanto en el sector educativo como en otras entidades del Estado. Muchas gracias y hasta pronto.